Saludo con gusto a Arturo Sarucán, ex embajador de México en los Estados Unidos y presidente de Sarucán y Asociados. Arturo, gracias por estar en el programa. Es un gran placer, como siempre, Guillermo. Arturo, ha concluido la visita de trabajo del presidente López Obrador a Washington, que para muchos, más allá de lo anecdótico de algunos episodios, representó una pérdida de oportunidad. ¿Cuál sería, en tu opinión, lo más rescatable de la visita de López Obrador? Mira, Guillermo, sin duda creo que es el proverbial mucho ruido, pocas nueces. Dado el ruido escénico que había habido a raíz del boicot a la Cumbre de las Américas por parte del presidente de México, de la decisión de celebrar esta reunión como para subrayar que la agenda bilateral, a pesar de esto, se mantiene tracción y mantiene rumbo. Las propias declaraciones del presidente en la antesala de la visita, las lamentables, desafortunadas declaraciones con respecto a la extradición de Assange y la demolición de la Estatua de la Libertad. Pero también es, como tú subrayas, una oportunidad perdida porque, y los dos países son de alguna manera culpables. Primero porque los dos gobiernos, me parece, siguen sin invertir la banda ancha diplomática, el capital diplomático y político que se requiere para realmente encaminar la agenda bilateral entre los dos países en el contexto de lo que está pasando en el escenario internacional, las disrupciones a suministros energéticos como resultado de la invasión rusa a Ucrania, las disrupciones que están habiendo en los suministros de alimentos, la inflación, el recalibramiento estadounidense con China, que a pesar del viaje a Israel y a Medio Oriente, en el cual está ahorita el presidente Biden, a pesar de las recientes cumbres con los aliados europeos de la OTAN, el tema fundamental aquí en Washington para la política exterior y seguridad de Estados Unidos sigue siendo China. Y en ese contexto, evidentemente, la enorme oportunidad que se abre una vez solo cada generación de que precisamente como parte de este recalibramiento estadounidense con respecto a China, México, Canadá y Estados Unidos podamos profundizar cadenas de suministro, generar sobre todo, Guillermo, un paradigma norteamericano en materia de independencia, autosuficiencia, resiliencia, sustentabilidad energética en la región norteamericana, que va a ser un factor fundamental yendo para adelante. Y creo que los dos países están atorados en gran medida por lo que está ocurriendo aquí política y electoralmente en Estados Unidos, que es algo que tú y yo hemos comentado en espacios previos. La decisión de Estados Unidos de básicamente subsumir toda la agenda bilateral al tema migratorio por la manera en la cual el Partido Republicano está alcahueteando políticamente con este tema. Entonces, de nuevo, la migración encabezando la agenda. El presidente Biden, hay que decirlo, Guillermo, demostrando que sigue siendo el adulto en la relación al tratar de mandar la señal que, no obstante esta persistencia del presidente mexicano, que parece estar determinado a seguirle picando el ojo a la administración Biden en toda una serie de temas, y ahorita entramos en profundidad con este, porque hubo sobre todo uno en el segmento con prensa en la oficina Oval que me sorprendió mucho, que a pesar de estos conatos de bronca del presidente López Obrador, el presidente Biden persiste en mantener la relación encarrilada, sobre todo tomando en cuenta, Guillermo, que en el 2024, como sucede cada 12 años, van a coincidir elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos, y evidentemente cómo blindamos a la relación del ruido que van a generar los procesos electorales en ambos países. Una agenda básicamente determinada por Estados Unidos, tanto en términos de los tópicos de trabajo como en el comunicado conjunto y los compromisos que se derivan del comunicado conjunto. Y el gran tema que me parece importante subrayar, que si bien la relación bilateral entre los ejecutivos se mantiene más o menos dentro de su carril de manera ordenada,
Lo que sí está bien complicado, como quizá yo nunca había atestiguado en la relación entre México y Estados Unidos, es la relación de nuestro país con el Congreso estadounidense, con el Partido Republicano, con el Partido Demócrata, como fue evidente por estas sendas resoluciones que el mismo día de la visita de la reunión del presidente Biden con López Obrador emitieron, uno con respecto a los ataques a la prensa y los asesinatos de periodistas en México, un grupo de 8 senadores demócratas, y luego un grupo de 5 senadores republicanos, una resolución más general, más amplia sobre sus preocupaciones en torno al rumbo que lleva la agenda entre los dos países. Eso sí, tratando de arrimarle la carrocería al presidente Biden, como es lógico en este contexto altamente polarizado, pero digamos, este flanco abierto, este foco rojo que trae México en este momento con el Congreso estadounidense, preocupa mucho. Tienes razón. Ignorar al Congreso, desconocer a los representantes, a los senadores, no acudir al Capitolio, no tratar de entablar un diálogo con ellos, me parece una omisión muy grave que se ha repetido en las 3 visitas del presidente. Arturo, aunque hoy López Obrador intentó justificar lo extenso de su discurso al explicar que avisó a Joe Biden que iba a tardar, muchos han criticado que rompiera el protocolo y que además dirigiera un discurso tan inútil como descortés. ¿Cómo queda la relación Biden-López Obrador después de este episodio? A ver, es decir, Biden a estas alturas conoce bien ya el estilo del presidente, no tiene gatos en la panza en este sentido, es decir, el mismo hecho que el presidente Biden hubiera invitado al presidente López Obrador a una visita a trabajo para tratar de mandar una señal de que a pesar del boicot a la cumbre, pues la relación es importante y debe mantener su tracción, pues evidentemente el desgaste se sigue dando por parte del presidente aquí en Washington. Es decir, ya te imaginarás los comentarios a diestra y a siniestra de académicos, periodistas, miembros del Congreso, funcionarios de la administración con respecto a este discurso del presidente. Estas sesiones son típicamente para dar algunos comentarios generales, 5 minutos, frente a la prensa, para luego poder seguir trabajando de manera privada las dos comitivas. Y lo que más sorprende de nueva cuenta, Guillermo, es que el presidente parece estar ciego y sordo a la realidad política que vive este país. Es decir, el presidente Biden hoy está enfrentando un cuestionamiento severo por la inflación, por el alza en los precios del combustible, de las gasolinas. Gran parte de sus bajos índices de popularidad en este momento están predicados en esa inflación y en esos costos de la gasolina. Y al presidente mexicano no se le ocurre nada mejor que decir frente a los medios de comunicación que los estadounidenses están cruzando la frontera para comprar combustible mexicano. Es decir, el presidente persiste en no entender el contexto en el cual se da la política en Estados Unidos, parece sordo, ciego ante esta realidad. Es decir, más que el que durara 30 minutos, son este tipo de cosas el que le dijera también al presidente Biden pues, que China es la gran fábrica del mundo en momentos en donde Biden precisamente está recalibrando la relación con China, en donde está tratando de demostrar que sus acciones en materia política económica están generando mayores niveles de inversión y de retorno de inversiones estadounidenses a suelo americano. Es decir, estos dos comentarios pues dejan descolocado al presidente Biden y estas son las cosas, más que la duración de 30 minutos de rollo, lo que realmente calan en la Casa Blanca y en muchos círculos aquí en Washington. Sí, sin duda una gran falta de sensibilidad política. Arturo Sarucán, con base en tu experiencia diplomática, ¿tuvo algún significado que el matrimonio Biden no saliera a la puerta de la Casa Blanca a recibir a sus invitados? Ninguna, porque es una visita de trabajo, Guillermo. En una visita de trabajo no hay ese protocolo, por eso también el presidente llegó directo al ala oeste de la Casa Blanca, no al pórtico principal de la Casa Blanca. Es decir, por eso yo subí un tuit que ya te imaginarás generó muchos cosor al decir que, porque había algunos ahí en redes que estaban diciendo que la visita de Estado del presidente López Obrador a Estados Unidos, yo un poco trataba de explicar que esto no era una visita de Estado, que las visitas de Estado
tienen un protocolo fijo, tienen una serie de cosas que se dan siempre de cajón en una visita de Estado. Esta era una visita de trabajo y por lo tanto, Guillermo, como tal, no era parte del protocolo que esto ocurriese. Y no hay que olvidar que, digamos, ese flanco se atendió con la invitación de la señora Jill Biden a que viniera la esposa del presidente López Obrador y que tuvieran una agenda conjunta ambas para también un poco tratar de mitigar algunas de las expectativas que se generaron en la relación entre los dos mandatarios a raíz del boicot a la Cumbre de Los Ángeles. Arturo Sarucán, también te quiero preguntar, con base en tu experiencia, porque te ha tocado redactar comunicados también en algún momento, te quiero preguntar sobre el comunicado conjunto, que parece poner énfasis en temas que preocupan a Estados Unidos, como los derechos humanos, el ataque posible a la libertad de expresión, etcétera, y que disgustan a López Obrador porque interpreta que se inmiscuyen en asuntos internos. ¿Qué opinas de la declaración conjunta? Pues mira, es decir, es una declaración conjunta, es decir, como alguien que se dedicó a escribir y a redactar este tipo de declaraciones conjuntas, comunicados conjuntos durante muchos años de mi vida y sobre todo los 6 años como embajador. Es decir, son documentos, es decir, ahí no están las claves ni las directrices, es un documento general, es un documento que indica temas importantes, temas torales, pero digamos, a partir de estos documentos es que se empiezan a desgranar muchos de los acuerdos yendo hacia adelante. Pero habiendo dicho esto, si analizas el documento, es un documento que claramente trae todas las prioridades estadounidenses claramente señaladas. No es un documento que trae un equilibrio con posiciones o preocupaciones mexicanas. Por ejemplo, un tema que siempre ha sido importante para México en la relación en materia de seguridad con Estados Unidos, el tema de las armas, no aparece. El propio gobierno mexicano calentó la plaza al decir que, cuando yo lo vi, se me cayó el poco pelo que me queda, cuando el gobierno mexicano dijo que el gobierno estadounidense iba a anunciar 300,000 visas para trabajadores mexicanos y centroamericanos. Quien conozca un poquito cómo está el contexto del debate sobre política migratoria, cómo funcionan los techos y los números de visas para trabajadores temporales en Estados Unidos, sabíamos que esto no iba a ocurrir, pero aún así muy poca referencia al tema de la movilidad laboral, aunque por ahí se menciona. Y un tema que no sé si ha acabado de calarse del todo en México, que este compromiso mexicano de inversión de miles de millones de pesos para la infraestructura fronteriza, en realidad es para la infraestructura de seguridad, es decir, para mecanismos de control, de mejoras para tratar no solo de detectar el paso fentanilo a territorio estadounidense, que es un tema muy importante aquí en Washington y en la agenda bilateral, sino también para buscar evitar el tráfico de migrantes hacia territorio estadounidense y evidentemente evitar cosas como la tragedia que vivimos todos en San Antonio hace algunas semanas. Sí, 1.500 millones de dólares es mucho dinero que va a aportar el gobierno mexicano para temas que son del interés de Estados Unidos en esa materia de detectar la migración o el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia los Estados Unidos. Déjame preguntarte, Arturo Sarucán, sobre el diálogo de CEOs de México y Estados Unidos al que fueron invitados el presidente y su comitiva, y sobre el cual la Cámara de Comercio de Estados Unidos publicó pues un severo pronunciamiento acerca de lo que el gobierno de México tendría que hacer para propiciar las inversiones y hacer más fluida la vinculación de negocios entre los dos países. Dada la forma de pensar y de actuar del presidente de México, ¿consideras que servirá de algo? Pues mira, es importante que el presidente escuche de boca de los propios empresarios estadounidenses las preocupaciones que tienen. Lo sabe, pero el que esté allí sentado frente a ellos y ahí se lo articulen, me parece que es un espacio importante y una oportunidad importante. Este mecanismo de diálogo, el diálogo de CEOs de México y Estados Unidos, es un mecanismo de vinculación entre los sectores privados de ambos países muy importante. Tiene una agenda que me parece muy relevante, sobre todo en esta construcción del andamiaje que debemos tener en Norteamérica para poder hacer de la región la más competitiva
cara a lo que se viene en los flujos comerciales internacionales, en la reconfiguración de la economía global, en el papel que la tecnología y las industrias digitales van a jugar en el futuro. Así como el TLC, Guillermo, se construyó a lomos del sector automotriz, del sector manufacturero, el futuro éxito del TEMEC va a ser digital. Son esas tabletas, esos chips, esos superconductores, lo que va a realmente definir el éxito o no del TEMEC yendo para adelante. Este espacio, por lo tanto, es muy importante. Este capítulo figura, pero evidentemente, por lo que te comentaba al principio, el tema energético, hidrocarburos, energía eléctrica y renovables, pues es una de las principales preocupaciones, porque no solo están en juego inversiones estadounidenses en México, sino que en esta visión de construcción de una Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos, integradas, vertebradas en materia energética, pues el paradigma de energía del gobierno mexicano, el presidente López Obrador, pues va en sentido contrario hacia donde se está moviendo ese paradigma en Canadá y en Estados Unidos. Bueno, y escuchándote, pienso que lo peor de todo es que no se ve que el presidente vaya a cambiar su visión en materia energética, lo cual pues es una mala noticia, Arturo. Ciertamente se ve difícil. Yo pensaba que esta era una de las, sino quizá incluso la última oportunidad en este sexenio para que hubiera un recalibramiento mexicano, sobre todo en materia de energías renovables y cambio climático, para alinear un poquito más o realinear, porque antes México estaba muy alineado con Canadá y con Estados Unidos, realinear a México con este paradigma, y me parece que esta oportunidad se nos fue. Esta reunión, esta visita podía haber sido ese último empujoncito para tratar de convencer o presionar al presidente López Obrador para hacerlo. Me da la impresión que no vamos a ver gran movimiento en este sentido, lamentablemente. Arturo Sarucán, ex embajador de México en los Estados Unidos, presidente de Sarucán y Asociados, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gran placer estar contigo en este espacio, Guillermo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Arturo. Hasta pronto.